Hola a todos, buenas tardes. Voy a presentarles un pequeño tutorial para explicarles un poco sobre los temas que se tratan en esta semana de nuestro curso Contribuciones para Personas Físicas. Aquí vemos en pantalla una presentación que es de mi autoría, que trata precisamente de este tema. Estaríamos hablando de los ingresos por el uso o goce temporal de bienes. Los ingresos grabados para este régimen fiscal, como sabemos, se encuentra, vean, voy a irme a la plataforma, ahorita regresaré a esta parte, mientras tanto se las muestro, estoy ajustando la pantalla. Ahí les publiqué un anuncio donde les comento algunas recomendaciones sobre esta actividad 4, la infografía. Y bueno, pues trata precisamente de acuerdo a las instrucciones de la actividad. Aquí pueden ver un extracto. Dice que nos concentremos en los artículos 114 a 118 de la ley del impuesto a la renta, que trata precisamente de las personas físicas que tengan ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. No es muy específica las instrucciones, aquí les comento esa parte, pero se puede interpretar que se refiere a este régimen que ya comentaba de estos artículos. Lo que recomiendo es que ustedes incluyan los pagos provisionales que se hacen en este régimen y algunos lineamientos generales para la declaración anual y también algunas de las principales obligaciones fiscales. Cuándo se presentan los pagos provisionales, cuándo la declaración anual, cuáles son las deducciones autorizadas, cuáles son los ingresos que se graban, etcétera. Entonces, vamos a concentrarnos en estos artículos 114 a 118 y en una segunda presentación, en un momento más adelante de esta explicación, les mostraré un poco sobre la declaración anual, aunque ya no es tan necesario porque ya lo revisábamos en la semana anterior. Así que nos concentraremos un poco más en esta parte de este régimen, para que también se le conoce como el régimen de arrendamiento. Entonces, estamos en los ingresos grabados. De acuerdo al artículo 114, nos indica que los ingresos de las personas físicas estarán en este régimen los ingresos de las personas físicas por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Recuerden que bienes, pues, son todas aquellas cosas. Algunas se pueden tocar, otras no se pueden tocar. Hay diferentes clasificaciones de los bienes de acuerdo al Código Civil. Tenemos los bienes tangibles, los bienes intangibles, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, como pueden ser pues una mesa, un carro, una computadora, un escritorio, un archivero, etcétera. Por otro lado, los inmuebles son lo contrario, aquellos que no se pueden mover, como los edificios o los terrenos. Estos son los más representativos de los bienes inmuebles. Entonces, cuando uno otorga el uso o goce temporal de este tipo de bienes a otra persona a cambio de un pago, estamos recibiendo ingresos por este régimen. Cuando somos personas físicas, por supuesto, solamente aplicaría a personas físicas este régimen. Las personas morales podrían tener ingresos de este tipo, pero no podrían tributar en esta sección de la ley del impuesto sobre la renta. Así que otorgamos el uso o goce temporal, es decir, los prestamos a cambio de una contraprestación. Entonces, estos ingresos son los provenientes del arrendamiento o el subarrendamiento. Puede ser también que yo esté rentando un local, ya sea comercial o de vivienda, y yo a la vez lo subarrende a otra persona. Si el contrato original me lo permite, entonces yo podría también tener ingresos por subarrendamiento y también estaría en este régimen. Y continúa diciendo, y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Nos indica también que los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estos son como algunos títulos de inversión donde también se obtenía rendimientos por este tipo de arrendamiento. Estos ingresos serán cuando se acumularán, se considerarán como ingresos cuando sean efectivamente cobrados. Recordemos que en las personas físicas, en la mayoría de los regímenes fiscales, como el de honorarios o el de actividades empresariales los ingresos solamente los vamos a considerar como acumulables o como gravables en el momento en que realmente los hayamos percibido.
en el momento en que realmente lo hayamos cobrado. Nos indica que los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. Así que si nosotros tenemos crédito y no cobramos hasta cierto tiempo después, eso se va a grabar hasta que sean efectivamente cobrados. Hay esa aclaración. Continuando con el artículo 114, nos indica que el subarrendamiento es un contrato que celebra el arrendatario de un bien con otra persona. El arrendatario es el dueño del inmueble, con otra persona para permitirle el uso o goce temporal del objeto arrendado, a cambio de una remuneración, una contraprestación o de un pago. Los certificados de participación inmobiliaria que comentábamos hace un ratito están regulados en el artículo 228 de la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito. Recordemos que esta ley regula a varios títulos y operaciones de crédito, como pueden ser los pagarés, los cheques, las letras de cambio, las facturas también están regulados por los títulos de Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y los certificados de participación inmobiliaria también. Estos son títulos de crédito también, por lo tanto, que representan un derecho. Los títulos de crédito representan un derecho de cobro normalmente. Un cheque, cuando yo soy poseedor de un cheque, tengo derecho a cobrar la cantidad que viene en ese cheque. Cuando soy el titular de un pagaré, también tengo el derecho para exigir el pago a la persona que me debe de acuerdo a ese documento. Un certificado de participación inmobiliaria cumple la misma función. Dice, es el derecho a una parte alícuota, es decir, a una parte proporcional de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable. Para ese propósito, la sociedad fiduciaria que los emita. Son, como decía, son títulos de crédito, pero son como unos instrumentos de inversión donde tenemos rendimiento. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de sus bienes, ya sean derechos o valores. O bien, el derecho a una parte alícuota. Recuerden, parte alícuota es como una parte proporcional. Imaginen las acciones. Cuando somos varios socios en una empresa, digamos 2 o más, 2, 5, 10, 20, y todos hemos aportado cierta cantidad de recursos para constituir una empresa, todos somos también poseedores de ese derecho en una parte alícuota del capital contable total. Quiere decir que de acuerdo a nuestras aportaciones, a cuántas acciones compré, yo tengo derecho a las utilidades en esa misma proporción. Si yo compré el 10% de acciones, cuando se generen las utilidades anuales de la empresa, yo tendré derecho al 10% de esos rendimientos, de esas utilidades. Luego nos dice que los certificados de participación no amortizables, cuando la sociedad emisora, vean, hay una sociedad que emite estos certificados, insisto, como si fueran instrumentos de inversión, como bonos, como pagarés, como obligaciones, como forwards, como futuros, entre otros muchos más que hay. Así que bueno, regresando, son certificados de participación no amortizables cuando la sociedad que emite no está obligada a realizar el pago nominal en ningún tiempo. Ok, estos instrumentos estos títulos de crédito son poco usuales, así que es raro que algunas personas todavía los sigan usando. El artículo 93, fracción 17ª de la ley del ISR, nos indica los ingresos exentos para las personas físicas, y en este caso nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. Esto ya no existe actualmente. Esto fue hace mucho tiempo que se daba esta modalidad, las leyes mercantiles lo permitían. Actualmente pues ya no está vigente, pero ahorita veremos esta parte. Son conocidos como rentas congeladas. Esto era muy bueno, porque en aquel entonces me parecía que era algo bastante razonable para las personas, porque cuando rentamos nosotros un inmueble, siempre sucede que nunca vamos a ser dueños de ese lugar, siempre vamos a estar pagando renta.
y el dueño nunca dejará de ser dueño, y nosotros de inquilinos tampoco dejaremos de serlo. Entonces, en aquellos tiempos, vean, en 1948, pues se daba esta modalidad en que había la posibilidad de pagar rentas congeladas y seguiríamos pagando renta todo el tiempo, pero la misma cantidad sin que se nos aumentara, lo cual creo que no estaba nada mal. Es prácticamente como si fuera una venta, algo por el estilo, a plazos, algo similar. Son aquellos en donde las rentas son siempre iguales, conforme al decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas y locales, que fue publicado en diciembre del 48. Este fue abrogado en el 92, ya tiene algo de tiempo, pero vean que sí tuvo muchos años de vigencia. De hecho, yo me acuerdo que cuando era niño, pequeñito, muy pequeñito, menos de 8 años yo creo, había un vecino en la cuadra que yo vivía, que su abuelita, él vivía con su abuelita, me acuerdo que estaba en esa situación. Pagaban una renta pues de risa, porque se la habían congelado hace muchos años. Imaginen que ahorita yo hubiera tenido este tipo de contrato. Bueno, no yo, probablemente mi papá o mi abuelo hubieran tenido este tipo de contrato, y pues es permanente. Esa renta se sigue pagando, por supuesto, pero probablemente pagaría 2 pesos, 5 pesos, 8 pesos. Así estaba la situación. Así que es el único caso que llegué a conocer, lo cual sí era yo niño, pero me llamó mucho la atención. Bueno, sin embargo, los contratos no terminaron automáticamente, sino que lo que concluye es la vigencia indefinida. Así que los que se dieron en esta modalidad continuaron hasta pues que las personas fallecieron, o el inmueble pues ya se desgastó y ya no se puede habitar. O sea que fueron permanentes. Pero después del 92, bueno, del 31 de diciembre, el 30 de diciembre, ya no se permitieron este tipo de modalidad. Entonces, estos ingresos que se obtenía el arrendador por permitir el uso o goce temporal de estos bienes, estaban exentos, no pagaban impuestos. Esto yo creo que es lógico, porque pues iba perdiendo poder adquisitivo ese ingreso que percibía. Imagínense todavía cobrarle impuestos por un ingreso que iba perdiendo valor por la inflación, pues no era muy justo. Así que la ley era, me parece, insisto, muy buena al respecto. Me parecía muy interesante. Incluso yo creo que hasta el gobierno, si realmente quiere ayudar al pueblo, como dicen, no debería regalarles dinero, sino debería de construir propiedades y rentarlas con esta modalidad. Es como dar un crédito. Es algo parecido, pero muy ventajoso para el arrendatario, para la persona que se inquilina, porque le permitiría pagar una renta fija, y para el gobierno obviamente pues estaría exento de impuestos por esos ingresos que percibiera. Así que bueno, creo que había muchas ideas, y esta no se me hace tan descabellada como las que hay actualmente, por supuesto. Deducciones autorizadas. Esto es un beneficio para el contribuyente. Normalmente, recuerden, las deducciones, los ingresos son obligatorios, por supuesto. Las deducciones son opcionales. Si tú quieres considerarlas, lo puedes hacer. Si no, para el SAT o para el gobierno, mejor dicho, mucho mejor, porque pues si no consideras las deducciones, es más ingreso, más base gravable y más impuesto. Ok, las deducciones las tenemos en el artículo 115 de la ley. Cuando me refiero a la ley, me estoy refiriendo a la ley del impuesto a la renta. Tenemos dos alternativas para considerar las deducciones. Una sería las deducciones autorizadas efectivamente realizadas, es decir, las que realmente también pagamos. Los ingresos, recuerden, que se consideran grabados hasta que se cobren, y las deducciones igual, hasta que se paguen podríamos deducirlas. Digamos que esta es la opción tradicional. Entonces, debemos cumplir con los requisitos de deducibilidad del artículo 142 de la ley, los que aplican a las personas físicas con actividades profesionales, empresariales y profesionales. Esos requisitos que son muy parecidos a las de las personas morales, pues todos los requisitos que se emita comprobante fiscal digital, que se haga por medio de transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Todos esos requisitos que ya sabemos. No quedan incluidas las partidas no deducibles contenidas en el artículo 143 de esta ley.
Así que en estas deducciones autorizadas no quedarían incluidas las partidas que no son deducibles. Recuerden que tenemos algunos impedimentos para deducir en ocasiones por la misma ley, por disposición de la ley. Nos dice también, en el caso de deducción de inversiones, debemos proceder conforme al artículo 144, es decir, aplicando los porcientos máximos de deducción autorizada, considerando los límites, por ejemplo, para adquirir un automóvil, los límites de deducibilidad, etcétera, etcétera, como una persona física con actividad empresarial o como una persona moral con fines lucrativos, la que tributa en el título 2 de la ley. Y tenemos la siguiente alternativa, que muchos optan por esta segunda, que se trata sobre la deducción ciega. Y no se dice mucho en esta diapositiva, vamos a ver de qué trata. Las deducciones autorizadas, en el primer esquema, en estas de aquí que son efectivamente realizadas, veamos algunos ejemplos de los más comunes que podemos incluir. El impuesto predial, correspondientes al año o periodo en el cual se obtuvo el ingreso por otorgar el uso o goce temporal de bienes, las contribuciones de mejoras locales, por ejemplo, los relacionados con la planificación o cooperación para una obra pública que beneficie al inmueble. Pues sí, también recuerden que las contribuciones locales son son impuestos locales, es decir, de la delegación del municipio, bueno, la alcaldía ahora, del municipio o del estado en donde radiquemos, y que nos piden la cooperación a los vecinos porque van a repavimentar una banqueta, van a cambiar o van a poner un alumbrado público, el drenaje, yo qué sé, algo que nos beneficie directamente. Nosotros tendríamos que pagar por esa obra pública, y eso es una contribución de mejora. ¿Sería deducible? Por supuesto. Los gastos de mantenimiento y consumo de agua también, siempre que no los pague quien use o goce el bien inmueble. Aquí, bueno, en ocasiones el arrendatario, el que usa el inmueble, es el que paga el agua. Si ese es el caso, entonces nosotros que percibimos el ingreso por ese arrendamiento no podríamos considerarlo como deducible porque no hicimos esa erogación. Así que pues es lógico. Intereses reales pagados por préstamos para la compra, construcción o mejoras de bienes inmuebles, siempre que se cuente con los comprobantes fiscales correspondientes. Ok, entonces también si yo quiero arreglar ese departamento, ese local comercial que rento o que voy a rentar, pues igual solicito un préstamo a un banco. El banco me presta, digamos, 200,000 pesos, 300,000 me presta, y tengo que pagarle intereses. El pago de capital, es decir, los 300,000 que me prestó, esos no son deducibles. Es un préstamo que voy a devolver, pero el banco me va a cobrar un interés, que suele ser muy caro en México, y ese interés sí lo puedo deducir, siempre que esté destinado ese recurso a comprar, a construir o a mejorar el inmueble que es parte de mi actividad. Salarios y comisiones y honorarios, al igual que los impuestos, cuotas o contribuciones que deriven de dichos egresos, para estas deducciones se considera un tope del 10%. No podemos deducir todos los salarios que querramos. No podemos contratar una plantilla de 10 contadores y 2 administradores, estoy exagerando, claro, un asesor de ventas, o yo qué sé, un almacenista. No, nos topa la ley. Nos dice, mira, bueno, sí puedes deducir todo esto, honorarios, si contratas a alguien por este régimen, por comisiones o por salarios, si lo contratas vía salarios, lo puedes hacer siempre. Tu deducción va a estar topada hasta un 10% de los ingresos que obtengas por este capítulo de arrendamiento. Por ejemplo, si yo al año, yo cobro una renta, vamos a suponer, de 5,000 al mes. Déjenme sacar mi calculadora para que todos lo veamos. Imaginen, yo cobro 5,000 al mes, al año lo multiplico por 12, cobraría o obtendría de ingresos 60,000. Entonces dice que el tope, aquí está, un tope del 10% sobre los ingresos de este arrendamiento. Entonces yo solamente podría deducir, voy a multiplicarlo por el 10, por punto 10, podría deducir 6,000 pesos nada más de salarios, lo cual, como pueden ver, pues es una ridiculez, es muy poquito, perdón la expresión, pero pues es que creo que no hay otra forma de llamarlo. Solamente nos permite una cantidad muy baja en cuanto a salarios, honorarios o comisiones para poder deducir. Nos topa con el 10% de los ingresos. Claro que si obtengo ya ingresos en millones, pues ya esto sería un poco más razonable. De momento, pues no es acorde a la realidad, porque imaginen
Esto es, estamos hablando, ahorita yo hice el cálculo anual, el cálculo de los ingresos anuales. 6,000 pesos vamos a pagar de salarios anual. ¿Cuánto está el salario mínimo? Vamos a ponerle 2,500, la verdad es que no sé, por 12. Eso sería más cercano a la realidad. Si lo divido entre 6,000, que era lo que nos había dado, entonces es 5 veces menor la cantidad que debería ser razonable, pagando el salario mínimo, sin considerar las cuotas. Claro, las cuotas al Seguro Social también serían deducibles en esa proporción, etcétera. Bueno, pues un poco raro este asunto. Las primas de seguros, que contrato un seguro para cubrir incendios, para cubrir desastres, para robo, etcétera, pues bueno, también son deducibles, que amparen los bienes inmuebles que corresponda a los bienes dados en uso o goce temporal. Las inversiones en construcciones, incluyendo las adiciones y mejoras, esto también tiene un tratamiento en esos artículos donde se da la deducción de inversiones. Del artículo 143 también tenemos ahí los lineamientos. Así que estas inversiones en construcciones, por supuesto, también serían deducibles conforme a este procedimiento. Aquí nos lo aclara. Ok. Luego tenemos, continuando con las deducciones autorizadas, si el contribuyente ocupa parte del bien o lo concede de manera gratuita, se determinará una proporción para conocer la parte deducible. Bueno, eso también tiene cierta lógica. Imaginen que tenemos el local que estoy arrendando, un departamento, y lo arrendo. Vamos a suponer, voy a tratar de dibujárselo rápidamente. Imagínense que este es todo el espacio del departamento y yo ocupo una recámara. Y digamos que un baño que tiene. Todo lo demás es lo que yo arrendo a algún inquilino. Entonces, esta parte que yo estoy ocupando respecto a todo el terreno, más bien a todos los metros cuadrados que tenga, habría que multiplicar cuánto tiene de largo, de ancho, perdón, y cuánto de alto, y bueno, serían los metros cuadrados. En la proporción que yo ocupe o que lo conceda de forma gratuita, es lo que nos dice aquí. Se determinará la proporción para conocer lo que es deducible. Esto sí sería deducible, la parte que estoy arrendando, y esto que yo ocupo o que lo concedo de forma gratuita, esa parte proporcional del total no sería deducible. Ahí lo tenemos. La relación será considerando la parte de metros cuadrados, como ya comentaba, que ocupa o que concede de manera gratuita, con el número total de metros cuadrados de la construcción del inmueble. Así que con una simple regla de 3 lo podríamos determinar. Para quienes tengan ingresos por subarrendamiento, como ya comentábamos, solo se podrá deducir las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Pues nada más. Yo cuando lo subarrendo, imaginen que a mí me están arrendando este inmueble y me cobran 5,000 pesos mensuales. Un departamento chiquito, 5,000 pago al mes. Y yo digo, pues lo voy a subarrendar. Yo pago 5,000 y probablemente lo subarrende en 7,500. Si soy muy abusado, encuentro un incauto que me quiera pagar esto, y entonces yo cobro 7,500 por subarrendarlo y yo pago los 5,000. Esos 5,000 que yo pago, son lo que yo puedo deducir. Es mi única deducción. Cuando soy subarrendatario, cuando lo doy en subarrendamiento, solamente puedo deducir la renta que yo pago a mi arrendador original. Ok, espero que quede clara esta parte. En el caso en que las deducciones sean superiores a los ingresos, la diferencia se podrá deducir de los demás ingresos que el contribuyente acumule en la declaración anual. Recuerden que las personas físicas podemos tener ingresos de diferentes tipos, de salarios, de actividad empresarial, de honorarios, de arrendamiento, de intereses, de dividendos, de adquisición de inmuebles, de adquisición de bienes, entre otros. Entonces, una persona física puede tener varios ingresos a la vez en varios regímenes fiscales. Si las deducciones fueron ya mayores a los ingresos, ya no me genera una pérdida fiscal. Esas deducciones las consideraría para otro régimen, por ejemplo, el de honorarios o el de actividad empresarial. Ahí las pondría en ese caso.
dice del mismo ejercicio, excepto los ingresos por salarios, actividades empresariales del régimen de incorporación fiscal. En el RIF no las podría considerar, y en salarios tampoco. Como sabemos, los asalariados pues no tenemos el derecho a incluir deducciones, por lo tanto no nos permitiría esta opción, de acuerdo al artículo 183 del reglamento de la ley. Ok, en términos generales así sería la primera mecánica, con esta primera opción. Y ahora la segunda que comentábamos, deducción ciega. Si yo opto por la segunda en vez de la primera, ¿cómo sería? ¿Cómo serían mis obligaciones? Entonces, esta deducción ciega u opcional nos dice que si el contribuyente no quiere o no tiene comprobantes, tiene la opción de deducir el 35% de sus ingresos. 5,000, puedo deducir el 35%. Y también el impuesto predial. Además de ese 35%, el impuesto predial también nos permite deducirlo. Esta opción no puede ser cambiada durante ese ejercicio, sino hasta la declaración anual. Si yo quiero cambiar de esta opción a la general, a la primera, no puedo hacerlo, sino hasta que acabe el ejercicio, el año, para poderla cambiar. El esquema sería el siguiente. Como pueden darse cuenta, es muy sencillo. No hay deducciones, no hay requisitos, no tengo comprobantes de deducciones. Por lo tanto digo, pues bueno, mira, ¿para qué me meto en problemas? Que si el comprobante fiscal digital, que si... No, yo quiero algo más práctico. Entonces yo opto por esta, voy a deducir el 35% de mis ingresos y de manera adicional el impuesto predial. Así que el esquema sería el siguiente: ingresos por arrendamiento, por tasa de deducción sin comprobantes, que sería 35%, nos daría la deducción sin comprobantes. A esta deducción le sumo la otra que me permiten, que es el impuesto predial, y tendría el total de deducciones que yo podría considerar. Veamos un ejemplo del pago provisional. Aquí tenemos en el artículo 116 de la ley, nos dice, el pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96. Recuerden que esta ya se actualizó. Esta presentación que hice tenía tarifas, me parece que no estaban actualizadas todavía, no estoy seguro. Ahorita lo verifico, pero ahorita lo veo. Pero si no, tengan presente esa parte para verificar si está actualizada la tarifa o si no lo está. Ok, nos dice que aplicará la tarifa del 96 a la diferencia que resulte de disminuir los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones correspondientes del periodo. Entonces tenemos los ingresos de este capítulo 3 del título cuarto que cobramos en el mes. Esto lo cobramos en el mes y tenemos aquí una notita, la 1. Dice, cuando los ingresos los obtiene de una persona moral, esta efectuará una retención sobre el ingreso. Si yo le estoy rentando a una persona moral, esa persona moral cuando me pague, no me va a pagar los 5,000 mensuales que le estoy cobrando. Me va a retener un 10% de ISR, es decir, 0.10, me retiene 500 pesos. Así que entonces, si pongo más los 5,000, me va a dar 4,500. Esta persona moral se va a quedar con ese 10%, esos 500, y la persona moral los va a enterar por mí, por mi cuenta, al SAT. Así lo dispone la ley. Así que bueno, ahí lo ven, esa notita, en la cual se acreditará contra el impuesto de cargo cada mes. Ahorita veremos esa mecánica. Así que tenemos los ingresos de ese capítulo, menos los ingresos exentos. ¿Recuerdan cuáles eran los ingresos exentos? Regresándome rápidamente, déjenme ver. No, ya me pasé. Aquí están, ¿lo recuerdan? Las rentas congeladas. Así que no tenemos muchos ingresos exentos en este régimen. No hay mucho que quitar de los ingresos totales. Le restaríamos los ingresos exentos. Si tenemos rentas congeladas, pues bueno, estamos cobrando por rentas congeladas, los quitaríamos del total de ingresos por ese capítulo. Nos daría igual al total de ingresos que se graban en el mes. Le restamos las deducciones autorizadas, como habíamos visto en esta parte, con esta mecánica. Con esa mecánica tenemos el total de deducciones. Aquí se las restamos del mes y nos da la base para el pago provisional. Le aplicamos el procedimiento de la tarifa, es decir, buscamos el rango en el cual estamos. Recuerdan el rango de ingresos, y luego ya que nos ubicamos en ese rango, en esa base, perdón, no de ingresos sino en esa base, le restamos el límite inferior, nos da un excedente, le aplicamos el porciento máximo aplicable sobre el excedente, nos da el impuesto marginal. Esta cuota es la misma siempre, más la cuota fija,
esta cuota, este procedimiento, y eso nos tendría el resultado del ISR causado, y luego le restaríamos el ISR retenido por personas morales, ese que habíamos comentado en esta primera nota. Y aquí tenemos la nota 2. Cuando el contribuyente que solo obtiene ingresos por este capítulo 3 y no exceden de 10 veces el salario mínimo general vigente, ahora ya no es el salario mínimo, recuerden, es la UMA, la unidad de medida, podrán efectuar pagos provisionales de forma trimestral. Así que, ¿cómo sé que si lo hago mensual o trimestral? Pues cuando esté en este supuesto. Si no exceden mis ingresos de 10 veces la UMA, entonces puedo hacer mis pagos trimestrales. Si exceden, entonces tendrían que ser mensuales. Para la presentación del último pago provisional del ejercicio, se puede considerar los ingresos y deducciones del año de calendario, aplicando lo dispuesto en el artículo 152 de la ley, acreditando los pagos provisionales efectuados en el ejercicio como las retenciones también. Recuerden, estas retenciones que decíamos son las que nos haya retenido una persona moral cuando lo tenemos como inquilino, cuando nos está pagando estos ingresos por arrendamiento de inmuebles. Y ya con eso tenemos el pago provisional a enterar. Si se dan cuenta, en realidad es muy sencillo. Tenemos algunos otros datos que hay que considerar. Cuando debemos de enterar los pagos, se efectúan los pagos provisionales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior. Hay una facilidad administrativa que nos da una mejor fecha que esta que nos da la ley. Nos dice que de acuerdo al artículo 7.2 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, que fue publicado el 30 de marzo del 2012, que sigue vigente, que otorga un plazo adicional un plazo adicional en la presentación de declaraciones dependiendo del sexto dígito numérico del RFC. Si nuestro sexto dígito numérico del RFC termina en 1 o 2, tendríamos el día 17 más un día hábil adicional. Si termina en 3 o 4, serían 2 días hábiles. Si es 5 y 6, serían 3. Si es 7 y 8, serían 4. Si es 9 y 0, serían 5. Así que, pues bueno, este es un beneficio adicional para poder enterar nuestro pago del mes o del trimestre que nosotros estemos calculando. Un ejemplo ya numérico, podemos verlo aquí. Vean, aquí tenemos un planteamiento. Determinar si un contribuyente que percibe ingresos por arrendamiento de un departamento podrá efectuar pagos provisionales de manera trimestral. El contribuyente no percibe otro tipo de ingresos, es decir, no tiene salarios, no tiene ingresos por actividad empresarial, nada, solamente vive del arrendamiento. Es decir, vive, como decimos, de sus rentas. El valor de la UMA, recuerden, aquí está, es el 75.49. Esto hay que verificar este valor, seguramente ya cambió. Hay que verificarlo para ver si sigue en este monto. En ese entonces era hace como 1 año y medio, estaba en esta cantidad. Entonces el valor de la UMA, aquí tenemos los datos. El monto mensual de la renta que se percibe en enero, tenemos que es 16,000. El número de días de enero, tenemos que son 31. Entonces esos datos los necesitamos para saber si vamos a tributar de manera trimestral o vamos a hacerlo de manera mensual. Así que, ¿cómo hacemos el cálculo? Determinación del límite mensual de ingresos hasta por el cual se podrá optar por efectuar los pagos provisionales en forma trimestral. Valor de la UMA, la multiplicamos por 10 veces, es decir, por 10, y a su vez lo multiplicamos por el número de días del mes, que serían 31. En este caso, tenemos un límite mensual de ingresos de 23,402. Hasta ese monto, yo podría, de $1 a 23,402, yo tributaría de manera trimestral. Así serían mis pagos provisionales trimestrales, lo cual es una muy buena opción. Comparación del límite mensual de ingresos con el monto mensual de la renta percibida por el contribuyente. Entonces tenemos el límite de ingresos que son 23,000, y en este caso, este ejemplo, este contribuyente se supone que obtenía rentas, este monto mensual, por 16,000. Si los comparamos, vemos que su renta mensual es inferior al límite de 23,402, por lo que en este caso dice el límite mensual es mayor a la renta que percibe mensualmente. El contribuyente podría optar por hacer sus pagos provisionales de forma trimestral. Es opcional. Aquí tenemos la palabra optar, y eso significa que es opcional, no es obligatorio. Si queremos, podemos hacerlo trimestral, o si no, lo haríamos mensual. Es mejor trimestral, por supuesto. Hay una mejor etapa de financiamiento para el contribuyente.
Y ahora sí, veamos un ejemplo. Déjenme hacerlo un poquito más grande el zoom. Es más, déjenme sacar mi lupa. Lo puedo hacer el zoom desde aquí, desde... no, creo que no se ve muy bien. Déjenme... Ok, espérenme tantito. Muy bien, pues no me resultó la lupa, no fue buena idea, así que yo lo voy a aumentar desde aquí. Esto es mejor, aunque me cuesta un poquito más de trabajo, pero es mejor. Ok, lo reduzco un poco. Ahí me parece que se alcanza a ver bien. Ahí lo tenemos. Entonces veamos este ejemplo. El planteamiento: determinar el pago provisional de abril de 2017 de una persona física que tributa, que percibe ingresos por renta de 2 locales comerciales. Los datos: tenemos ingresos por arrendamiento del mes, obtiene ingresos por 62,400. Por la renta de un local comercial a una persona física es un importe de 20,800, y por la renta de un local comercial a una persona moral son 41,600. Así que vean aquí la diferencia. Un local lo renta a una persona física y otro a una persona moral. Recuerden que la persona moral le va a retener el 10%. Deducciones autorizadas del mes, tenemos que tuvo 27,500. La retención efectuada por la persona moral: si la persona moral tuvo ingresos de 41,600, perdón, le aplicamos el 10% de retención, y la retención que nos hizo sería de 4,160. Ya tenemos todos los datos y ahora podemos empezar a hacer los cálculos. Bueno, primero, los ingresos que son provenientes de este régimen, aquí están. No tenemos ingresos exentos, no hay esas rentas congeladas, así que 0. Nos da el total de ingresos que son gravables en este mes. Le restamos las deducciones autorizadas, que son 27,500, ya las veíamos aquí, 27,500. Y nos da la base gravable, la base para el pago provisional. Nos vamos a nuestra tarifa del artículo 96, aquí la tenemos, y lo ubicamos. Esta base gravable está entre 34,900, buscamos entre el límite inferior y el superior, y está en este renglón. Sería el 3, el 4, el 5, el 6, 7, en el 8. De 32,736 a 62,500, ahí lo ubicamos. Esa cantidad de 34,900 está entre esos dos montos. Por lo tanto, ese renglón es el que nos aplica. Entonces, que ya que sabemos en qué renglón es, tomamos de ese renglón el límite inferior, es el que le vamos a restar. Buscamos el límite inferior, que es la tercera columna, son 6,141. No, estoy mal, perdón. 62,500 es la segunda columna. Dije, no me checa. Una disculpa. Es la segunda columna. 62,500. No, es la primera. No sé en qué estoy pensando. Estoy viendo columnas donde no las hay. Es la primera. El límite inferior es la primera. Yo me estoy yendo a la cuota fija. Y bueno, en fin, déjame corregir. Es la primera columna, 32,736. qué error tan absurdo. Aquí está. Ahora sí, el límite inferior es este, 32,736. Y esa resta de 34,900 menos ese límite inferior nos da un excedente, lo que se conoce como excedente de límite inferior, que son 2,163. A ese lo multiplicamos por la tasa o el porcentaje, que es 30%. Ese sí es la última columna. Aquí la pueden ver. Tomamos ese 30 y nos da como resultado el impuesto marginal, que son 648,95. Ahora sí, tomamos la tercera columna, que es la cuota fija. Me voy a la tercera columna, son 6,141. Eso se lo vamos a sumar. Aquí está. Y nos da como resultado el ICR causado, que son 6,790,90. Y a ese ICR causado tenemos el derecho de restarle lo que nos retuvo esa persona moral. Recuerdan, habíamos hecho el cálculo y habían sido 4,160. Hacemos esa resta y nos da un total del pago provisional de 2,630,90. Bueno, este es un pequeño ejemplo para un caso de arrendamiento, de ingresos por arrendamiento. Vayamos al de deducción ciega. ¿Cómo sería si yo opto, en vez de considerar las deducciones normales, considerar una deducción ciega? Aquí tenemos un planteamiento. Voy a hacerlo un poquito más grande.
Ahí está. Veamos el planteamiento. Determinación del pago provisional de febrero 2017 de una persona física que percibe ingresos por la renta de un local comercial, que ha optado por aplicar la deducción ciega. En este caso, son 46 mil pesos que obtuvo de ingresos por arrendamiento. La deducción ciega, pues es el 35% de esos 46 mil, que sería entonces 4,600. Aquí podemos ver cómo lo calculamos. Ya tenemos los datos, es todo lo que necesitamos. Hay retención, no nos dice por quién percibió el ingreso, los 46 mil. Si hubiera sido de una persona moral, nos hubiera efectuado la retención. De hecho, espérenme tantito, déjenme verificarlo. Aquí, les dije que era la deducción ciega, perdón. Nos dice terminación de una renta comercial, no nos dice el planteamiento si es de una persona moral, pero aquí sí se lo especifiqué. Ya tenía como 1 año y medio que no veía esta presentación. Aquí sí lo especifiqué, que ese pago, esos 46 mil, fueron pagados por una persona moral. Le rentamos a una persona moral, entonces le aplicamos el 10% para calcular la retención. Todavía no calculamos la deducción, solamente aquí pues hemos puesto el porcentaje que le vamos a aplicar al total de ingresos para determinar la deducción. No nos dice si hay impuesto predial. Le podríamos sumar el impuesto predial si fuese el caso, pero como es la renta de un mes, es posible que el impuesto predial todavía no se haya generado, que es bimestral en la mayoría de los casos, y por eso no lo estamos incluyendo. Si fuera entonces así, entonces sí lo podríamos incluir. Muy bien, ahora sí vamos al desarrollo. Los ingresos de este capítulo 3 que se cobran, recuerden que deben de ser cobrados, son los 46 mil. Menos los exentos, no tenemos ingresos exentos, nos da el total de ingresos gravables. Le aplicamos la deducción ciega, que son el 35%. Si yo tomo, déjenme tomarlo, 46 mil y lo multiplico por el 35%, por punto 35, me da la deducción ciega, que serían los 16,100 pesos. Ahora sí, aquí sí está mi deducción ciega, y con ello ya tengo la base para el pago provisional. Y hago lo mismo, el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Voy a buscar dentro de mi tablita del artículo 96, mi tarifa, el monto que esté entre 29,900, y lo encuentro en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo renglón, 20,700 y luego 32,700. Nuestro monto, nuestra base gravable está entre estos rangos de importe, así que ese renglón es el que voy a tomar, y luego a eso le voy a restar ahora sí el límite inferior, la primera columna, los 20,770, me da el excedente, lo multiplico por el porcentaje de ese renglón, que son 23,52%, aquí lo tenemos, me da el impuesto marginal, le sumo la cuota fija, que esta es la tercera columna, 3,327,42, y me da el ISR causado. E igual que el caso anterior, le resto las retenciones que la persona moral me hizo, que fueron 44,600, y me da un poco por pago provisional de 874 pesos. Vean, comparado con aquí obtuvimos un total de ingresos gravables de 62,400, y en este segundo caso fueron de 46,000. Hubiera sido interesante que lo manejáramos con los mismos importes. Bueno, eso sería todo. Aquí tenemos la finalización. Con esto finalizaríamos esta primera presentación. Y rápidamente me voy a ir a la declaración anual. Tengo otra presentación. Déjenme mostrárselas. Aquí está en pantalla. No me voy a detener mucho en esta declaración anual porque ya veíamos varios aspectos de esta declaración. Nada más me voy a ir a lo que podría ser relevante para el arrendamiento. Sabemos que están obligados a pagar el impuesto de acuerdo al artículo 150, personas físicas que estén en estos supuestos. Nos dice quiénes no presentarán la declaración, los que estén por salarios o asimilados, que no excedan sus ingresos de 400,000 anual, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 y sobre dichos ingresos se haya aplicado retención. Ok, el 98, fracción 3 de la ley, nos dice que vamos a declarar la totalidad de los ingresos, que debemos presentar la declaración anual
Los contribuyentes con ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, en estos casos, los de salarios podrán presentar su declaración anual cuando estén en algún supuesto de estos. Me lo salto. La presentación ya vimos los pasos, cómo pueden ser vía internet. Y esto está interesante porque este es el esquema general. El esquema general para calcular el impuesto anual. Recordemos que podemos obtener ingresos por diferentes regímenes fiscales, salarios, arrendamiento, honorarios, etcétera. Y entonces, cuando llega a la declaración anual, yo tengo que sumar todos mis ingresos y restar todas mis deducciones. Este es el esquema que podríamos ocupar. Voy a hacerlo un poquito más grande. También no me voy a detener mucho, pero quiero que lo vean. Sería un esquema. Primero, sumaríamos todos los ingresos siguientes después de efectuar las deducciones autorizadas. Es decir, ya son los ingresos menos las deducciones de los salarios, del régimen de arrendamiento si tenemos, de enajenación de bienes, de adquisición de bienes, de intereses, de dividendos y de los demás ingresos que obtengamos como personas físicas. También la utilidad gravable por ingresos de actividades empresariales. Aquí la utilidad gravable, conforme a este capítulo segundo del título cuarto, ya sea por actividades empresariales o profesionales. A esto le aplicamos las deducciones personales, que no son las deducciones autorizadas. Recuerden que las deducciones personales es una deducción adicional que no tiene que ver con nuestra actividad, con nuestro giro, sino es algo para apoyarnos como consultas médicas, operaciones, pago de colegiaturas de nuestros hijos, pago del transporte de la escuela, si es que la escuela lleva y trae a nuestros hijos, entre otras deducciones, por ejemplo, gastos funerarios, bueno, en fin, el fondo, las aportaciones adicionales a la Afore, en fin, entre otras deducciones personales, también solamente las podemos aplicar en la declaración anual. Recuerden que estas ya traen sus deducciones ya aplicadas. Aquí le agregamos las personales, y si tenemos este estímulo fiscal por colegiaturas que comentaba, también lo podemos aplicar en este caso. Eso nos daría la base gravable, y aquí le aplicamos la tarifa del artículo 152 de la ley, no del 96, porque esos pagos provisionales, esta es otra tarifa, la anual. Nos daría, recuerden el procedimiento, menos límite inferior, nos da el excedente, por el porcentaje, nos da el impuesto marginal, más la cuota, nos da el impuesto del ejercicio. Lo mismo, exactamente el mismo procedimiento que veíamos hace un ratito. Y a esto le restamos los acreditamientos. Por ejemplo, el ISR pagado en el extranjero, el ISR pagado por una sociedad que distribuye dividendos, el ISR por ingresos de inmuebles destinados a hospedaje administrados por terceros. Ya que restamos los acreditamientos, le puedo restar los pagos provisionales que hice durante todo el año. Normalmente en todos los regímenes hacemos pagos provisionales, se los podemos restar, es una opción, no es obligatorio. También le restamos las retenciones del 10% que nos efectúan las personas morales. ¿Recuerdan esas retenciones del arrendamiento? Cuando le rentamos a una persona moral, también en la anual la podemos restar, por supuesto. Y con ello nos daría el ISR del ejercicio. Ok, pues bueno, aquí tenemos algunos lineamientos respecto a esto. Aquí hay un artículo 6.4 del decreto del 26 de diciembre, que hablando de las pagos de colegiaturas, nos dice que a quienes aplican a primaria, a preescolar, medio superior, educación profesional, que no requiere bachillerato, debe efectuarse por el contribuyente. En fin, no me detengo mucho, son los requisitos para que podamos disminuir estos pagos por colegiaturas, que es un estímulo fiscal. Y bueno, aquí se los dejo por si ustedes quieren verlo con detenimiento. Y el límite que podemos aplicar, no podemos aplicar el total. Si una escuela nos cobra muy caro la colegiatura, tenemos un límite. En preescolar la deducción anual sería 14,200, en primaria 12,900, en secundaria 19,900 anual, en profesional técnico 17,100 y en bachillerato 24,500. Así que carrera profesional no, solamente profesional técnico. Esas que no requieren bachillerato para poder cursarlas. Bueno, pues me parece pues no tan bueno esa parte, porque yo creo que la educación debería de estar debería ser permitida deducirla de cualquier tipo, incluso cursos, bueno, de todo tipo, diplomados, lo que fuera, en fin, pero pues no se permiten, solamente algunos, que ya es una ventaja, porque antes ni siquiera nos permitía eso. Aquí hay más datos sobre lo que tenemos que considerar
Tenemos que en el caso del impuesto a cargo del contribuyente sea menor. Bueno, nos dan los lineamientos, no me voy a detener en esta parte. Tenemos las formas de presentar la declaración anual, ya veíamos el procedimiento en una actividad anterior. Tenemos, y aquí tenemos un ejemplo de cómo presentar la declaración anual. Decimos, determinación de la base gravable del artículo del año 2017 para obtener el impuesto del ejercicio a cargo de una persona física. Tenemos la utilidad gravable determinada en el 2017 por actividades profesionales. Tuvimos 92 mil pesos como utilidad gravable. Y luego los ingresos acumulables de arrendamiento de ese año, los ingresos acumulables de adquisición de bienes, los ingresos por salarios que fueron gravados, no los exentos, no los incluimos, claro, las deducciones personales del 2017. Recuerden que estos ya están aplicados las deducciones. Las deducciones personales como consultas médicas, medicamentos, cirugías, aparatos como ortopédicos, en fin, entre otros. El estímulo fiscal por colegiaturas, en este caso no tuvimos nada de estímulo fiscal por colegiaturas, y aquí podemos ver cómo lo hacemos. La utilidad gravable más los ingresos por salarios, más los de arrendamiento, más la adquisición de bienes, menos las deducciones personales, nos dan la base gravable, y ya sabemos cómo aplicamos, todavía no, menos el estímulo fiscal por colegiaturas, que no tuvimos nada, pues tenemos esa misma base gravable, que serían 225 mil. Aquí no me dio espacio, y aquí tenemos, continuando con ese planteamiento, 225 mil. Ya tenemos la base gravable. Durante el año nos retuvieron el 10% de ISR por una cantidad de 20.700, y también tuvimos pagos provisionales de 8.050 pesos durante todo el año. Eso también lo podemos acreditar. Así que veamos, tenemos la base gravable, ubicamos este importe en la tarifa, en esa tarifa del artículo 152, y la ubicamos en el, voy a hacerlo más grande, lo ubicamos en el 3, 4, 5, en el sexto renglón. Estamos ahí en ese rango, entre 225.400, déjenme verificar, parece que límite inferior 123.000. Sí, estoy verificando, sí estamos en ese rango. Vean, es 123.580, y el rango superior o límite superior sería 249.000. Así que sí, pensé que me había equivocado, pero no, sí estamos en ese rango. Así que tomamos el límite inferior, se lo restamos, nos da ese excedente sobre el límite inferior, le aplicamos la tasa, que en este caso es 21.36%, nos da el impuesto marginal, le sumamos la cuota fija, que es la tercera columna, son 13.087, nos da el ISR a cargo por 34.836. Y recuerdan que le podemos disminuir las retenciones y también los pagos provisionales que hicimos durante todo el año de todos esos regímenes fiscales, y aquí lo hacemos, menos los pagos provisionales, menos las retenciones por personas morales, nos da el ISR por pagar anual. Esto sería entonces el procedimiento para su cálculo. Como pueden ver, es la misma mecánica para el pago provisional. Ok, bueno, esto ya es otro tema. Lo dejaría hasta aquí. Espero que este pequeño video les sea de utilidad, y cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Nos vemos en la plataforma y en siguientes videos. Hasta luego y buenas noches.